¿Son las posesiones demoníacas y los exorcismos exclusivos de la cristiandad y del catolicismo? ¿Desde cuándo tenemos nosotros de alguna manera registros de este tipo de actividades y rituales? Agárrense porque les traigo dos datos que se me hicieron sumamente interesantes y que se los quiero compartir para saber qué es lo que ustedes piensan. Ok, vámonos con un poquito de historia. ¿Cuáles son los orígenes del exorcismo? ¿Cuáles son los primeros registros? Pues nos vamos al primer milenio antes de Cristo en la antigua Mesopotamia. Ya desde entonces se tienen registros de unas personas conocidas como Asipu, que podrían ser como una especie de magos, hechiceros, chamanes, religiosos. El caso es que eran los guardianes espirituales de las personas en aquel tiempo. Y existen muchísimos registros que relatan posesiones demoníacas y liberaciones por parte de estas personas, de los Asipu. Algo que es muy interesante, se me hizo muy interesante, es que para esta época a los demonios no todos eran malos, había demonios buenos, pero sí existían demonios bastante malitos, ¿no? Bastante negativos, por lo cual eran estos últimos los que constantemente eran liberados por estos personajes, los Asipu. Bien, pues el segundo dato que a mí se me hizo más interesante proviene de uno de los historiadores más citados, sobre todo a la hora de hablar de la historia de los judíos y sobre todo a la hora de debatir la existencia de Jesús de Nazaret como persona histórica o como simple parábola. En este caso, por ejemplo, nos platica la historia de un personaje que sería para mí el primer exorcista con nombre, al menos que yo conozco. Su nombre era Eleazar y según Josefo, esta persona liberó a muchas personas de posesiones demoníacas con diferentes rituales. Algo que se me hizo muy curioso que según Josefo, Eleazar lo hacía en nombre del rey Salomón. ¿Y por qué esto es interesante? Porque hay que recordar que según la leyenda, el rey Salomón poseía su anillo, el cual le daba poder sobre los demonios, lo cual sería interesante saber si Eleazar no practicaba de alguna manera algún ritual que en ese entonces se pasaba de quizá de generación en generación, que provenía de la propia sabiduría del rey Salomón. Así que como puedes ver, la creencia de que existen seres negativos, seres de bajo astral, abiertamente demonios que pueden poseer a personas, y la creencia de que existen los rituales necesarios para poder liberar a estas personas provienen desde la cuna de la humanidad. Y hay que preguntarnos, actualmente que se cree que todo esto tiene que ver más con ciertas enfermedades psiquiátricas, y sí, en algunos casos así es, hay algunos pocos casos que resultan ser inexplicables para la ciencia y para los médicos. Y cuando nosotros vemos que estas historias o vemos que estos relatos provienen prácticamente de la Mesopotamia, las primeras civilizaciones que nosotros conocemos, hay que preguntarnos qué tanto de verdad hay detrás de ello y qué tanto de realidad hay detrás de la existencia de seres demoníacos. ¿Tú qué crees acerca de los exorcismos, las posesiones demoníacas y de esta información que te acabamos de dar? ¿Te pareció interesante?